Muy buenas noches, buenas noches. Se abre el aire de Radio Vorterix para recibir a los libros, el único programa que te ofrece todo lo relacionado con los textos, las lecturas, los escritores, el arte en general, la música. Por fin llegan los libros a la radio, así que felices de compartir este espacio todos los lunes de 20 a 22 por vorterixsanluis.com. Agradecidos a la gente de Vorterix que desde el año pasado, desde agosto del año pasado, nos permitió un lugar, un rinconcito donde hablar sobre lo que más nos gusta, que es la literatura, tanto argentina como internacional. Los saludo esta noche, veo varias personas, me parece muy bien. Juanjo querido, buenas noches. ¿Qué tal, Mariela? Hola, buenas ¿Qué tal? tardes, ¿Cómo estás? Y tu nombre, Claudia. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarme esta noche en el programa número 30 del Abanico. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a tal cantidad de programas, pero bueno, felices de haber llegado hasta acá. Y como les decía, este espacio donde charlamos un ratito con la gente que nos acerca literatura. En el caso de hoy vamos a tener dos entrevistas. En el segundo bloque nos va a acompañar Nora Pareja, una amiga ya conocida del espacio del Abanico, creadora junto con Florencia de Espacio Raíz. Así que vamos a tener una charlita bastante amena y sobre todo relacionada con no solo el espacio de taller que ofrece en Espacio Rey, sino nos va a hablar también sobre coaching. Ya vamos a tener un ratito para explayarnos sobre ese tema. Y en el tercer bloque vamos a recibir a la escritora y docente Camila Vázquez. Ya hace unos meses publicó su primera novela, Cruza, así que no solo vamos a hablar de su obra literaria, sino también sobre su oficio de escribir, sus influencias y demás. Vamos a arrancar. Les cuento que también vamos a tener al final del programa, en el cuarto bloque, el feed de las letras, ese espacio donde nos acercamos a la poca no basura que nos ofrece Instagram, donde escuchamos y reflexionamos y pensamos acerca de literatura en base a lo que nos pueden ofrecer distintos pensadores, escritores y demás. Hoy vamos a tener incluso un videito de un músico. Vamos a arrancar con la primera parte. Esta sección la vamos a dejar ya fija como el lunes pasado, que comenzamos con las efemérides. Les cuento que un 25 de mayo de 1681 falleció Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo español. Seguramente lo han escuchado nombrar. Un 26 de mayo, hablando ya desde el otro lugar, me encanta esta musiquita, a ver, la dejamos un segundito. Esta música de los Beatles nos va a acompañar en todas las secciones que vayamos haciendo todos los lunes sobre efemérides y algún datito más extra que vayamos agregando. Ahora les voy a contar sobre quién. Un 26 de mayo, como les contaba, nacía Alexander Pushkin, poeta y dramaturgo ruso, también lo deben tener, fue uno de los precursores de la gran camada rusa, literatura rusa que nos fue acompañando a través del siglo XVIII, XIX y XX. En 1976, un 26 de mayo, falleció Martin Heidegger, filósofo alemán. En algún momento haremos algún bloque del abanico relacionado con Heidegger. Fue el pensador, digamos, del siglo XX, abocado o relacionado con el existencialismo. Esa corriente filosófica que partía
o tenía como teoría dogmática la angustia que todo ser humano tiene al no saber qué sentido tiene su vida acá en la Tierra. Es muy profundo el pensamiento y está muy bueno para meterse en ese lugar. Vamos a ver si invitamos incluso a algún filósofo a que nos dé una mano para reflexionar. Un 27 de mayo de 1912 nacía John Cheever, el famoso novelista y cuentista estadounidense. Un 28 de mayo fallecía Anne Brontë, una de las hermanas, junto con Branwell, junto con Charlotte y junto con Emily, formaban los famosos hermanos Brontë, que nos dieron y nos regalaron tantas obras literarias como seguramente se van a acordar: Jane Eyre. En 1849 falleció Anne Brontë. Un 29 de mayo nació Gilbert Chesterton en 1874. Justamente estoy leyendo un libro de cuentos de Chesterton. Se llama El candor del padre Brown. Les voy a contar en próximos programas de qué va. Muy lindo, la verdad. No me esperaba y nunca lo había leído Chesterton, así que me sorprendió gratamente. Escritor y periodista inglés, Chesterton. Un 29 de mayo de 1892 nacía Alfonsina Storni, poeta argentina de quien vamos a hablar en un ratito. Le vamos a dedicar un espacio especial a Alfonsina. Vamos a reivindicarla un poquito. Un 29 de mayo fallecía Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, seguramente se acordarán, la escuela primaria. Haber leído Platero y yo, este poeta español que fue premio Nobel en 1956. Y un 30 de mayo fallecía también de 1994 Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo. A Onetti también le vamos a dar un espacio en algún momento, un bloque lindo porque hay mucho material para hablar no solo de su obra, sino de su vida en particular. Les decía que vamos a hablar unos minutos sobre Alfonsina Storni. Alfonsina Storni fue una poeta que no nació en Argentina, justamente. Casualmente, o por alguna de esas casualidades, digamos, nació en Suiza. Sus padres tenían una cervecería en San Juan y en algún momento decidieron volver a Suiza, que es de donde eran oriundos, y en todo ese trayecto nació Alfonsina Storni en Suiza. A los meses de que habían estado en Suiza decidieron volver sus padres aquí, así que ya se radicaron definitivamente en Rosario. Ella con el tiempo se radicó en Buenos Aires, donde comenzó su carrera literaria, después de tener distintos trabajos como docente o camarera en varios bares. Alfonsina, su primer poemario, que se llama La quietud del sol, se lo envió a Leopoldo Lugones. A Lugones no le gustó mucho este poemario porque decía que las rimas eran muy infantiles. Más allá de las rimas infantiles que haya o no en ese libro, deja ya desde el inicio Alfonsina una marca especial en todo lo relacionado con la poesía. ¿Por qué? Porque de alguna manera deja de lado la poesía que venía recorriendo todo el escenario literario de la época, donde se tomaba mucho de la poesía barroca, de la poesía renacentista, y lo que hace Alfonsina es irse al otro extremo. Empieza a ofrecer desde su poesía una mirada crítica literaria, sobre todo haciendo hincapié en el rol de la mujer en los
años 20, años 30, de alguna manera empieza a mostrar, a ofrecer, a plantear su mirada feminista y abriendo el camino para poetas como Pizarnik, más acá Olga Orozco. Ella fue como la primera banderada de toda la postura feminista, pero no desde un lugar de pañuelos de colores verdes y toda esa historia, sino desde un lugar justamente de crítica, de plantear una mirada esencialmente contraria a la mirada machista que tanto reinaba de alguna manera en los años 20. Trabajó durante mucho tiempo como periodista, escribiendo columnas en el diario La Nación, y desde ese lugar ofrecía las primeras miradas desde su rol de mujer. Alfonsina Storni, desde su lugar, desde su lado, digamos, saludable, desde su salud, desde lo físico, sufrió muchas enfermedades. Los que saben de poesía y de poetas femeninas decían que lo que Pizarnik sufría en su cabeza, Storni lo sufría en su cuerpo. Tal es así que años antes de suicidarse le habían diagnosticado cáncer de mama, una enfermedad que durante muchos años la tuvo al maltraer y de la cual nunca pudo no salir desde la salud, sino desde su cabeza. Fue una enfermedad que la atormentó hasta el último día. Así todo, siguió escribiendo, siguió publicando. Y me gustaría leerles dos poemas. Uno en el cual se nota bien la mirada particular que tenía ella respecto de la actitud machista que en los años 20, en los años 30 tan fuerte era y dominaba la realidad cotidiana. Este poema se llama Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que huiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarchas, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tomadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. De alguna manera, Alfonsina, más allá de la posición
feminista que propone, que lanza al mundo desde este lugar, pretende mostrar que lo que me pidan, yo no lo voy a hacer. Háganlo ustedes primero. Habla con los pájaros, lévate al alma, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. No me pidan nada que yo quiera o no quiera hacer si vos no hiciste nada de esto. Y después, recién después, entonces, buen hombre, como dice, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. En estos días, en estos años donde quiero volver sobre lo mismo, donde un pañuelo no significa nada, Alfonsín Storni sí significa. No sé si en la escuela se lee, se escucha, se analiza, se reflexiona sobre Alfonsín Storni. Estaría bueno que sí. La verdad que sería muy interesante, porque es desde acá, desde la poesía, desde la cultura, desde el arte, desde donde se traza una posición. Un tema muy recurrente en la poesía y en la obra de Alfonsín Storni fue el mar. Dedica muchas poesías al mar. Esta que les voy a leer ahora se llama Frente al mar. Oh mar, enorme mar, corazón fiero de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar. Yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre, ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas se abría, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable, todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fuerza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí, soy un abrojo y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. Todo aquel que quiera ingresar en el mundo de Alfonsín Storni no tiene más que ni siquiera comprar un libro. Se puede chequear en cualquier página de internet poesías y demás, y obviamente si tiene la posibilidad de comprarse algún texto, vayan directamente a la antología poética, a No Perdones Corazón, donde básicamente hay obras de amor, de filosofía, de muerte. Es una poeta para reivindicar, para volver, para abrir cualquiera de sus textos en cualquier página y deleitarse y plantear una mirada y reflexionar y pensar que en los años 20, 30 esta mujer se paraba y les decía a todos los varones: no me pretendas blanca, ni nibia, ni casta si vos ni siquiera haces lo que realmente tenés ganas de hacer. Alfonsín Storni, una poeta para no olvidar. Vamos a la música, en este caso con The Pretenders, Estaré a tu lado.
Segundo bloque del abanico. Les recuerdo el celu para mensajes 2664 74 70 73. Nuestro Instagram, el abanico Vorterix, donde van a poder chequear todos los libros que se recomiendan en cada programa, cada lunes, ya sea de nuestros invitados o propios. Nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los programas, el abanico Vorterix también. Y hoy tenemos la visita, un tanto fallida, fue hace un par de semanas, se nos había complicado y demás por distintas cuestiones. Hoy nos visita Nora Pareja, una de las creadoras de Espacio Raíz, pintora, que nos viene a contar acerca no solo de todo lo que sucede en su espacio, sino del taller que está llevando a cabo. Nora, ¿cómo estás? Acércate un cachito al micrófono, para que puedas... un poquito más. ¿Ahí? Ahí está. Bárbaro. ¿Cómo Gracias, estás? Javier. Muy bien, ahí con aplausos y todo. Sí, por favor. Acércate un poquitito más. Ahí está. Buenísimo, Perfecto. Buenísimo. Le mandamos un saludo a Florencia. Le mandamos un saludo. Hoy me tocó a mí. Exactamente. La Vamos última turnando. vez, exacto, la última vez estuvo Florencia, así que bueno, un placer recibirlas como siempre. Gracias. Y me gustaría que me cuentes, en principio, acerca del taller que estás realizando ya desde hace un par de meses, ¿no? Sí, arrancamos ya hace un par de meses. Este es el segundo año de taller regular que Segundo estoy año. dictando desde que estoy instalada acá en Merlo Carpintería, que me he mudado. Ajá. Y este es el segundo año de talleres presenciales, ¿sí? Es un taller, este año lo bauticé, es un laboratorio de abstracción contemporánea. Tiene su versión en línea. Ajá. Y bueno, y este es el formato presencial en Espacio Raíz, en mi espacio de Espacio Raíz, en mi atelier. Contame, Juanjo, discúlpame, ¿se puede bajar un cachitito en la música de fondo? Ahí está, buenísimo. Contame esto de laboratorio, ¿de qué va? Bueno, tiene mucho que ver con la manera que tengo yo de desarrollar los talleres. Este taller particularmente, este formato de taller es como un taller intensivo porque nos encontramos un sábado al mes. Ok. Es un formato que yo ya practicaba en Buenos Aires, al revés, con gente del interior. Ajá. Antes de la pandemia, bueno, y incluso al revés, a veces viajaba desde Buenos Aires a distintas provincias, lo mismo, a dar un encuentro mensual. Resulta como interesante para el que no tiene demasiado tiempo, o sea, no es intensivo porque nos apuramos o porque vemos las cosas rápidas, sino porque, bueno, es eso, es un encuentro como muy potente. Un sábado al mes, particularmente siempre el tercer sábado de cada mes, para que se pueda mantener una regularidad también, claro, y una agenda, y la gente, bueno, pueda mantener esa concurrencia, ¿no? Este año está pasando que viene una alumna de Buenos Aires una vez al mes. Ah, buenísimo. Así que, bueno, se va como cruzando el sistema de alguna manera. Sí, perfecto. Y laboratorio porque la idea es eso, es poder hurgar y experimentar técnicas, materiales, y con todas esas cosas componemos en cada encuentro una obra. Vemos el desarrollo de un proceso creativo de inicio a fin. Pueden quedar algunas cositas sueltas para terminar, pero vemos como todo ese pantallazo en cada encuentro. Y así mes a mes, variando técnicas, variando herramientas, y bueno, al atravesar ese proceso creativo no queda otra que experimentar, y bueno, de ahí el nombre fantasía de laboratorio. No, perfecto. Se me hace que debe ser muy fuerte para los participantes entrar con las ideas en su cabeza, más todo lo que ustedes le ofrecen como herramientas, y al finalizar irse con una obra terminada. Sí, sí, es una experiencia muy particular porque no se está copiando. O sea, si bien yo hago una demostración, o sea, yo también realizo una obra en vivo, Ajá, acompañándolo, siempre como tirando la primera piedra para que se animen. Okay. A medida que van transcurriendo los meses, va pasando, ya pasó el año pasado con el grupo, esperemos que este año también. No es algo, es un objetivo personal, y por otro lado se da solo el que el último encuentro, a veces ya los dos últimos encuentros,
yo ya no hago la demostración. Entonces es un llegar y claro. bueno, ya si no hay nadie nuevo en ese grupo, porque a veces se engancha alguien por única vez. O sea, hoy se podrían anotar, si querés, para el de este mes, del mes próximo en realidad. Claro, ahora toca el 20 de junio, si no me equivoco, que es el tercer sábado del mes de junio. Y somos, el mes pasado fuimos 10, si no hay 9, 10, o sea, hasta 12. Ajá. Vamos bien. Perfecto. Así que sí, se pueden sumar todavía 2 personas más y eventualmente si hay alguien que justo ese mes no puede venir, yo aviso que hay una vacante libre o lo que fuese. Ahí está. Y si se conformara otro grupo, obviamente que abrimos otro grupo también, otro día. Claro. Pero por la mañana y los terceros sábados de cada mes, el grupo está casi conformado, por suerte, estoy muy contenta. Y bueno, un poco por la dinámica y cómo los participantes, los alumnos, los artistas que vienen se van animando, ocurre eso, ocurre que va decantando y en los últimos meses pueden obviar mi demostración y yo tengo el placer de solo acompañarlos en todo el proceso creativo. Excelente. Está ¿Y muy qué devolución tenés una vez finalizado ese laboratorio de ese día, de la gente? ¿Qué es lo que te comenta? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que les pasa? De todo. Los procesos creativos que uno atraviesa, o por lo menos yo, lo vivo de esa manera y es lo que transmito también. Lo vivo con mi obra y de alguna manera uno tiñe sus clases y sus talleres de todo eso. Son muy profundos si la persona lo quiere, o sea, si uno se suelta y se lanza. Yo siempre hago una intro, siempre hay como algo para todavía volver a charlar y avanzar un poco más. Entonces siempre les pido que confíen en el proceso que van a atravesar y que se suelten y que se dejen acompañar, ¿sí? Ahí está. Para mí es lo más importante. Claro. Generar todo ese clima. Por suerte es como que también grupo a grupo, mes a mes y todos los años que uno viene acumulando de acompañar a artistas, ayuda, ¿no? O sea, pues las personas son todas distintas. Claro. Y más allá de que estemos usando un mismo material, estemos viendo todos una misma demo, ¿no? De composición. Cada uno tiene todo un mundo interno. Claro. Y cuando se ponen a pintar, aparece de todo, ¿sí? Entonces me encanta poder acompañar en ese. El cuadro termina siendo una excusa de alguna manera. Qué bueno eso. Y exacto. Sí, se llega ya a mitad de la clase en un clima re lindo. Claro. Se van como conociendo entre ellos también. Empiezan a ver cosas que la pintura tiene eso, o sea, es como que te permite ver, te permite soltar, te permite expresar, obviamente. Parece algo redundante, pero no es ni fácil y tampoco es que uno se suelta tanto como les gustaría, ¿no? Cuando está trabajando. Así que es muy interesante el proceso. Y vos viendo a los participantes trabajar, ya sea sábado, bueno, un sábado al mes o incluso durante el transcurso del laboratorio, ¿te encontrás, te ves vos cuando hace años tomabas estos tipos de laboratorios, de cursos, de talleres? ¿Te ves vos y decís, acá me hace acordar o me estoy viendo en esta persona? O Sí, todo el tiempo. Aparte yo también soy de contar anécdotas personales. Es lo que más me parece que es lo que más sirve cuando uno va a un taller de este estilo, ¿sí? Que no es un taller donde solamente se va a aprender técnica. Va por algo más que todo eso. Generalmente me pasa eso a mí, un poco es lo que uno propone, ¿no? También, o sea, claro. Es lo que se me acerca siempre para tomar algo, viene a buscar algo más que lo técnico. ¿Por qué? Porque me animo a decirlo y lo blanqueo porque 1000 veces me pasa que vienen personas o artistas o profesoras o profesores de arte
a veces con muchísima más trayectoria que yo. De hecho, me pasaban, bueno, de alguna manera me estoy como equiparando, ¿no? Pero cuando recién arranqué, me pasaba eso, era medio raro. Y porque es otra cosa que uno va a buscar. Cuando va a un taller de un artista, no es nada más que por algo técnico. Claro. La técnica la vemos, hablamos de teoría, hablamos de todo. Pero lo más importante es eso, es como conectar con lo que uno está haciendo, poder dialogar con lo que uno está haciendo, con la obra, encontrarse, que es dificilísimo, y aceptar eso que uno va plasmando, claro, y va queriendo de alguna manera corregir, vaya queriendo equilibrar y pretendiendo que nos guste encima lo que vamos viendo. Tal cual. Así que sí uso un montón de ejemplos de mis procesos creativos. Claro. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Que nos siguen ocurriendo. O sea, yo siempre cuando veo que a veces se frustran porque no sale algo, porque no está como esperaban. Claro. Les trato de explicar de que, o sea, forma parte. No hay, es un trabajo muy de hormiga, muy de ir cambiando un poquito la cabeza, la mirada que uno tiene cuando se tira a desarrollar una actividad de este estilo. Claro. O sea, hay que estar abierto todo el tiempo a la sorpresa, al error. Después el error ya no se lo ve más como un error, pero al principio sí. Y abrir la cabeza a eso tampoco es fácil. O sea, es como todo un camino bien de hormiguita que hay que hacer. Tal cual. ¿Cómo mezclas, cómo mixturás el coach en este tipo de laboratorios y con la gente que se encuentra por ahí? Se me ocurre, o sea, si vos le hablas directamente de la palabra coach, digo, la gente te va a decir, ¿qué pasa acá? Estamos pintando y me vienen a hablar de coach. ¿Cómo lográs esa mixtura? Hoy por hoy también está bastante ya más a voz de todos, y un poquito todavía hay gente que ni sabe qué es el coaching. ¿Sí? Claro. O se asocia más a los coach a cosas más deportivas, que por ahí exacto, era el primer, a la competición, ¿no? Sí, es verdad. O incluso a la danza, un coach de baile. Claro. Pero quizás a algo que esté relacionado, yo lo practico mucho en el tema de la pintura. Aparte de eso, tengo sesiones de conversaciones con personas, con clientes, que así es como se los llama en este ámbito, sí. Que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Pero la mitad de mi actividad sí la vuelco a lo que es clínicas de arte y a los talleres, sin que la otra persona, no es algo que lo digo cuando no me conocen, a veces para que se suelten un poquito más, claro, para que sepan que del otro lado, que me parece interesante, que la persona que los va a acompañar tiene herramientas para poder acompañarlos de manera individual. Porque eso es otra cosa que yo recalco muchísimo en mis talleres. Pretendo que ellos respeten sus tiempos de desarrollo de obra, y yo también los respeto, ¿sí? Por eso no es importante ni terminar el cuadro en ese encuentro. Claro. A veces nos detenemos mucho en una parte con una persona y otros van más rápido. Entonces, a mitad de cada encuentro, es como que ahí ya se empieza a desarmar de alguna manera hasta lo que por ahí uno tiene en mente para desarrollar. Y eso es lo más lindo, en realidad. Claro. Así que, bueno, es algo que a veces blanqueo, a veces no, según el grupo. Todo el tiempo, inevitablemente, al uno tener las herramientas para poder usarlas, las uso, ¿sí? Pero ¿Me podés dar un ejemplo? O sea, en tal situación yo uso el coach como herramienta. Puede ser la que se te ocurra, no es necesario que sea del laboratorio en particular. Como bien, para entenderlo, quiero decir. Sí. Por ejemplo, cuando uno, arranca un alumno, estamos en pleno taller y de repente arranca. Y algo que está haciendo no le gusta. Primero que nada más que ya con cierta práctica y experiencia en el tema,
ya nada más de verlo cómo está parado, ver qué está haciendo, cómo está el cuerpo y demás, ya medio que te das cuenta si está buenísimo, lo está pasando bomba, o si no. O está, claro. Sí, o si no. Está incómodo, está tenso, sí, está... no, y no le está gustando lo que está viendo. Okay. ¿Sí? No es un problema para mí, todo lo contrario, es como que, bueno, a ver, vamos por allá a ver qué pasa. Ajá, sí, perfecto. Y nada, te acercas a la persona y yo generalmente, esto siempre lo hice, pero bueno, con más herramientas es más fácil. Bueno, como lo vas viendo, entonces la persona por ahí se suelta, ¿no? No, esto no me gusta. Uh-huh. Quizás antes, cuando uno no quiere ir un poquito más allá, uh-huh, a ese no me gusta, uno ya responde y ataca con una respuesta ya más concreta y más guiada, uh-huh, ¿sí? Como, doy un ejemplo, lo bajo a tierra, vos decime si se entiende. No me gusta esto. Y de repente si yo viniera y dijera, bueno, no, hace así, así, así. Pone esto y así, y sacá, y agregá, mezcla este con este, y lo que sea, ¿no? Hablando de colores y demás. Ajá. En realidad no escuché nada de lo que dijo. Exacto. Estoy respondiéndome a mí, ¿sí? Y estoy respondiendo por mí, y le estoy dando de alguna manera... para otro tipo de talleres, por eso repito y soy muy sincera, no para el que yo quiero dar, ¿sí? En otro tipo de situaciones eso responde, claro, y está perfecto. Lo asocio rápidamente para que se entienda y fácil cuando uno está copiando, ¿sí? Porque es como que el proyecto ya está, o sea, lo que tenemos que hacer es llegar a eso. Entonces, ahí aplicaría esa respuesta. Bueno, no, sacá, aclará, oscurecé, pon este color acá. Pero si la obra arrancó, no sabemos para dónde vamos a ir, atrás inmediatamente de ese, no me gusta esto, no sé esto, no, lo veo, no me gusta. ¿Qué no te gusta? Y ahí empiezan las preguntas. Okay. ¿Sí? No, porque lo veo muy oscuro. ¿Y qué color quisieras poner? Y es todo el tiempo preguntar. Porque si no terminás respondiendo, respondo yo con mi mirada. Claro. ¿Sí? Y para mí, por ahí lo que veo, me encanta. O yo por ahí no lo veo oscuro. Y la Tal persona cual. sí. Sí. Entonces ahí empezás a conocer a la persona. Por ahí algo que no está oscuro, lo ve oscuro. Y lo que realmente a mí me importa es que esa persona, ese alumno, esa persona que invirtió esas 4 horas que son lo que suele durar el proceso en el intensivo, que se vaya con algo que realmente le sirva y que conecte con ella. Entonces, si no utilizo una herramienta, ahí lo que se aplicó es escucha. Claro. ¿Sí? Una escucha bien activa de que está queriendo. ¿Sí? Y con 3, 4 preguntas y estando escuchando bien atento, vas como un poquito conociendo a esa persona, ¿sí? Y el de al lado, por ahí está, para que se entienda también cómo cada uno es diferente. Por ahí la persona de al lado pintó exactamente con la misma paleta, los mismos colores, y lo ve fantástico, y le encanta, y no lo ve, y le puedo poner más de esto. Claro. Entonces ahí te das cuenta de que no es el color, no es la obra, es como cada uno lo ve. Tal cual. Me sale justamente lo que dije, la palabra que dijiste recién, acompañar. Uh-huh. Con todo esto, estas preguntas que le haces, el espacio que le das justamente para que te diga tal o cual cosa, es esto de ir acompañándolo en el trayecto, en el proceso. Exacto. Porque es también, como decías, no se trata ni que de un día para otro la persona se lleve la obra, más hermosa del mundo, sino justamente que a medida que va transcurriendo, que va caminando, que va viendo un día oscuro, otro día claro, lo que sea, ir acompañándolo. Exacto. A mí me resulta lo más atractivo, me parece lo más interesante, y es la manera que a mí me gusta, y es la manera que yo realizo mis obras, y es la que me gusta dar los talleres que doy, desde ese lugar. En algún momento vas a tener que escribir un libro, si lo tenés pensado. Ya. Quiero decir, hay material en cada clase, digo. Sí. Más allá de tus experiencias desde el otro lado, digamos, desde aprendiz hasta hoy, hasta este lugar, muchas vivencias,
muchas miradas, quiero decir, mucho Sí, material, justamente. Sí, la verdad que sí, hace un rato pero todavía no hay nada ni concreto ni nada, es una fantasía todavía, de cómo es un paralelo. A mí me llamó muchísimo la atención el gran paralelo que hay entre todo lo que son las herramientas de coaching. Ujú. La formación que yo hice es en coach ontológico, o sea, coaching ontológico, y porque hay distintos tipos de coaching. Y a mí me resulta muy, muy interesante. Es como, y no se termina nunca, es como que siempre parece que decís, uy, y esto también. Entonces termina relacionándose el arte con una excusa, como un vehículo muy lindo, muy placentero, como para atravesar distintas cosas que no tienen nada que ver con la pintura, digo. Y ahí aparece para mí como el verdadero sentido. Es como que hasta yo misma encuentro el sentido de que ya hace casi 20 años que me dedico a esto. Ajá. Como un sentido que a mí me cierra todavía mucho más. O sea, ver cómo hay personas que utilizan el taller, el pintar, a veces sin darse cuenta, y cómo terminan solucionando o animándose a un montón de cosas y cómo los transforma. Como persona. Sí, y cómo los acompaña después a desarrollar otras cosas que no Claro. tienen nada que ver. ¿Estás trabajando en alguna obra en particular? ¿En algunas obras, por qué no? Perdón. Sí, sí. Sí, todo el tiempo. Ahora estoy... Perdóname un segundito. Dale, tranquila. Porque me acordaba, no hace muchos meses presentaste tu muestra. Sí, no hace tanto en Casa del Poeta. Exacto. Ahora estoy con una nueva serie, bueno, ahí estoy armando mucho material para una nueva colgada en Espacio Raíz, y generalmente cada 2 años sale como una serie. Ajá. No es que sea así, que tenga que ser así, digo, pero más o menos, si miro un poquito para atrás, cada 2 años es como que se arma, ¿no? Igual hay que transitarlos como para poder decir, bueno, listo, se armó esto. Es como medio sin planearlo, pero bueno, ahora estoy como bastante más enfocada en las etapas de los procesos de mi obra. Ajá. Tiene mucho que ver este último trabajo con cuestionarme y poner eso sobre la mesa de qué pasa con esas etapas, volvemos otra vez al proceso creativo. Como que me puse mucho a indagar cuál es la etapa más valiosa de todo el proceso. O sea, qué pasa si estoy a mitad del proceso de obra, que todavía no es obra, qué pasa con eso. O sea, ¿no? Yo trabajo mucho en capas. Okay. Entonces, si tengo que andar acomodando el cuadro, o entonces está como perdiendo un poco de cosa genuina. Entonces toda mi última obra medio por ahí. Hay obras que están como muy desorganizadas, muy caóticas. Ajá. Hay otras que están como muy lineales, mucho dibujo. Yo tengo también una línea de dibujo bastante cargada en mi obra, que siempre la llevé a lo figurativo, a retratos. Ajá. Y ahora estoy jugando mucho con la línea dentro de lo que es el dibujo más abstracto. Okay. Entonces también como dándome permiso y también poniendo eso sobre la mesa de que, bueno, a ver, no está terminada, pero no quiero que esté terminada. ¿Y qué pasa? No es obra, no es mi obra, o sea, la quiero dejar así. ¿No? Que son todas cosas que ocurren. Tal cual, sí. Justamente, como dijiste, permitirte el no terminar, el decir, bueno, esto es muy caótico, esto es muy lineal, esto ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué me pasa a mí? Sí. Esto se charló en el último encuentro del taller presencial de carpintería, se armó fue nuestro segundo encuentro, si no me equivoco. Y se armaron unas charlas, pero re interesantes. A veces pasa que nos ponemos a pintar y de repente sale un tema y dejan de pintar y nos ponemos a charlar y surgió algo de ese estilo, como que también entender que cuando uno está pintando,
siempre lo que hacemos, yo trato de que lo grafiquen y que lo vivan de esa manera en sus cabezas. Como que es un pedacito de algo mucho más grande, ¿no? O sea, nosotros pintamos, no importa qué tan grande o tan chico pueda ser el soporte. Pinto 1 metro por 1 metro. Ok, lo que quiero expresar mide mucho más que 1 metro por 1 metro. Ujú. O sea, es un recorte de una realidad, de mi realidad, Claro. de cómo yo veo, lo que quiero contar, lo que no quiero contar. Y dentro de ese metro por 1 metro, ese metro cuadrado, no tiene por qué estar todo al 100. Yo siempre se los digo así, que es lo que uno pretende, ¿no? Exacto. Uno quiere controlar todo. No quiere espacio en blanco. No quiere ninguna fisura en ningún lado, ni ninguna cosa, como que todo esté perfecto. Cuando digo al 100 me refiero a ese Sí, sí, perfecto, ¿no? Entre comillas. Y si no somos así, si no es así. O sea, si para poner eso y ordenarlo y para que quede supuestamente perfecto, pero entonces como tengo que hacer como tanta fuerza y no me salió así. Entonces empezar a entender que yo soy de la idea de que en una obra, y de hecho hay mucho para charlar atrás de eso, si uno se permite entenderlo de esa manera, es mucho más sincero el trabajo. Tal cual. Quizás nos gusta un pedacito del cuadro, ¿sí? Basta con que un pedacito esté como... Ya que es un montón, Ojo, ya es un Ahí montonazo. está, es un montón. Entonces, nada, salió ese tema el otro día de cuestionar ese pedacito también, si uno lo indaga y se mete bien en esa manera un poco más filosófica de ver un cuadro, tiene mucho que ver también con lo que uno necesita ver. ¿Qué tanto necesitas ver para que te conforme, ¿no? Tal cual. Tiene mucho que ver con la distancia, tiene mucho que ver con la distancia física, pareciera, pero en realidad con qué tanto estás metido en la obra, desde dónde estás pintando, a qué distancia estás de eso que querés contar, ¿sí? Estás metido en medio de algo recontra caótico y lo que vas a pintar es caótico. Ahora, La vida es caótica. todo el tiempo. Por eso digo de que si pretendemos como que quede todo lindo, ordenadito y perfectito, Sí, no sí, es sí, real. sí. No. No es nuestro, no es justamente, porque es tal cual lo decíamos, la vida es caótica. Próximo encuentro entonces, 20 de junio, si no me equivoco. Sí, 20 de junio. Por las dudas, van para darme margen. Está bien, de sí, error. sábado Tercer 20. Está bien. sábado, sí, ¿no? Cada Sí, 20, sí. Tercer sábado de junio. Perfecto. ¿A qué hora? A las 10 comenzamos, de 10. Y el horario es a 14, pero nos extendemos Ah, hasta ok, las 15. Y ahí va. Pueden entrar al Instagram de Espacio Raíz y ahí pedirles info. Sí. Ok. Ahí está el WhatsApp, está todo. Está todo ahí. Perfecto. Y tenemos un espacio hermosísimo para recibirlos. Muy amplio, muy cómodo. Que eso también es importante. Exactamente. ¿Sí? También ayuda, también acompaña. El otro día dije como que, pero 2 más podemos entrar, y me miraron como diciendo, entran 10 más. Sí, no. Tal cual, tal no, cual. porque justamente todo esto que estamos hablando necesita de un espacio físico. Y eso también se nota cuando las personas entran, a veces entran como medio contenidas y están así como estoy yo ahora, así Claro. sentaditas, quietas, duras. Sí. Y a las 2 horas, a la hora, ya están revoloteando y es mucho más que un pedacito lo que necesitan Tal para cual. trabajar. Es verdad. Así que, Bueno, Nora, un placer que hayas Gracias. venido. Un saludo a Florencia, como siempre. Están invitadas. Solamente traigan el tema del que quieran conversar y charlamos, y siempre muy ameno todo lo que traen. Así que bueno, tercer sábado del mes, a partir de las 10 horas, pueden entrar a el Instagram de Espacio Raíz, espacioraíz.sl, y ahí se conectan, piden información y se pueden inscribir para el próximo laboratorio. perfecto, los vamos a estar esperando. Gracias. Nora, un placer, muchísimas gracias. Igual. Todos ustedes, gracias. Tercer bloque del abanico. Les recuerdo el celu para mensajes 2664 74 70 73. Y vamos con la segunda entrevista. En este caso vamos a charlar con Camila Vázquez, docente y escritora. Publicó recientemente su primera novela, Cruza, por Concreto Editorial. ¿Qué tal? Buenas noches, Camila. A ver si me escuchás, nos ves. Hola, los veo muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por la tremenda paciencia que nos tuviste. Hablando de Cruza, como recién lo mencionaba, tu primera novela, me gustaría arrancar directamente con tu primera obra y preguntarte respecto de el sueño como punto de partida a la hora de comenzar la escritura, a la hora de comenzar a escribir, Cruza. Sí, efectivamente, como decís, bueno, Cruza no es el primer libro que publiqué, es la primera novela. Antes había publicado 2 poemarios. Y bueno, hay acá en este texto una historia que se desenvuelve a partir de los sueños, ¿no? Ajá. Me ocurrió que tuve un sueño así como muy, no sé, importante para mí, que me reveló algunas cuestiones que tenían que ver con mi historia familiar, Ajá. y que a la vez también se jugaban en ese sueño cuestiones de la política del país. Bueno, fue como muy asombroso, y a partir de esa experiencia empecé a escribir la novela. Ok. Me gustaría saber en esto del sueño, la escritura, la ficción, justamente, ¿por qué no? Porque se trata de una ficción finalmente. ¿En qué punto decís, bueno, hasta acá es lo que el sueño, digamos, tiene su lugar en la novela y acá empiezo realmente a trabajar la ficción pura y dura? Bueno, está muy buena esa pregunta que haces porque, claro, digamos, el sueño, bueno, todo lo que nos pasa en la vida puede ser un material literario, pero creo que cuando una se enfrenta a la ficción, de repente lo que hay que hacer es, bueno, ver qué está pidiendo ese texto, ¿no? Bueno, ese material me sirve para escribir, pero después una tiene que imaginar más, tiene que ficcionar más, tiene que eh, bueno, eso, en este caso puntualmente lo que me interesaba era, si bien la novela tiene todo este pulso así como más onírico, tiene esa estructura como más asociativa y demás, fragmentaria, me interesaba como que se le podía copiar al sueño para escribir, ¿no? No solamente hacer mención a los sueños, sino qué rasgos de los sueños se pueden poner a jugar para la escritura. Que ya a partir, digamos, de esta primera experiencia relacionada entre el sueño y la escritura, ¿qué espacio ocupan tus sueños en tu vida? ¿Es algo que es recurrente? ¿Es algo a lo que le das bolilla? ¿Es algo a lo que no? ¿Es algo a lo que decís, bueno, acá no tengo una historia, sigamos? No, sí, les presto muchísima atención. Me parece que es como un regalo así de la noche que tenemos el hecho de poder soñar. Eh, Siempre eso, los anoto, los escribo, pero puntualmente fue ese sueño en particular el que me destrabó todo ese proceso de escritura. Eh, y sí, les presto muchísima atención, pero bueno, como bien preguntaste vos, creo que no todo sueño provoca la escritura, ¿no? Puntualmente esta fue la experiencia que tuve con ese sueño en particular y con otra serie de sueños, pero no es que ni yo me lo planteé, no fue algo que decidí, sino fue algo como que me pasó en el cuerpo, ¿no? Como esa sensación de que lo tenía que escribir. ¿Querés contarle a la gente, a los oyentes, de qué va en algunas líneas Cruza? Sí, Cruza es una novela, bueno, que tiene una estructura bastante fragmentaria, es una novela híbrida que se podría pensar, bueno, entre el diario, entre lo biográfico y la ficción. Eh, es una novela en la que una narradora trata de armar una genealogía porque viene de una familia bastante híbrida y mezclada, tanto en términos de sangre, ¿no? De una cuestión de quién es hijo de quién, con una identidad que no se explica por la sangre, por el ADN. Entonces, esta narradora intenta como elaborar algo de esa hibridez en su familia, a la vez que va entendiendo cuestiones de la política, de la identidad, de las razas que hay en su familia, hizo de la cuestión de las etnias, a la vez que, bueno, que va hilvanando escritas a partir de ese sueño que se manifiesta. Eh, ¿Cómo decidiste darle un espacio a la muerte en esta novela en particular? Y
y cómo permitiste que entre, siendo, bueno, más allá de que es el tema, el amor, la muerte y demás, son los temas existenciales y de la vida y justamente tan utilizados en literatura, ¿cómo es que desde tu lugar le diste espacio? Bueno, a esta narradora, en algún punto como a mí, le ocurrió que conoció la muerte de muy chica, porque bueno, le murió la madre, aparentemente esa narradora. Ajá. Y bueno, y hay toda una cuestión, digamos, como cómo vivir con esa pregunta, ¿no? ¿Quién podría haber sido esa madre? Algo de la contingencia, de que la madre muerta, digamos, no se puede reponer por más que alguien te hable, por más que la recuerdes, ¿no? También está la propia incapacidad, en este caso esa protagonista, bueno, una cuestión de la edad, de la infancia, no poder recordar del todo, y hay algo que le empieza a pasar con los sueños, ¿no? De que los recuerdos le vienen del sueño. Eh, entonces, bueno, es como sí, como bien decís vos, es un tema que nos atraviesa a todos, que es universal, que la literatura y otros lenguajes siempre están bordeando a la muerte, pero creo que este texto tiene que ver con eso y también el sueño como un acceso a ese encuentro con los ancestros, ¿no? Pienso que también a esa protagonista se le revelan como vínculos con personas que nunca conoció, ¿no? Entonces tiene sueño con abuelas que nunca vio, que tampoco son sus abuelas de sangre, hay algo como esto de cómo los muertos, cómo la herencia, cómo los ancestros están en nosotros a partir de las historias que nos cuentan, ¿no? A partir de lo que nos dijeron las madres, las abuelas. Así que bueno, creo que de ese modo está la muerte ahí. ¿Y cómo se entrelaza todo esto? Justamente hablando de mujeres, eh, ya metiéndonos con mujeres revolucionarias, con mujeres de distintas etnias, con mujeres del pueblo comechingón, incluso. Eh, bueno, hay una cuestión esto, ¿no? Que a mí me empezó a pasar a partir de esos sueños, que yo sentía que todo eso que tiene que ver con la historia de Argentina, que bueno, es un país eh, que bueno, fue colonizado y que tiene esa gran herida, ¿no? De la violencia que se le ha infligido a las personas que vienen de acá desde muchos siglos, muchos que los otros pueblos que llegaron a cruzar. Bueno, y que hay algo de eso que parece que está en la literatura, que es algo que pasa afuera, pero es algo que está en la trama ambientaria, ¿no? En la familia. Y bueno, y fue a partir de esos sueños que tuve y que forman parte del libro, distorsionados, cambiados, lo mismo que la biografía, no hay algo de manipular ese material, de que no hay una correspondencia estricta con la verdad, sino con lo que se está viendo. Eh, bueno, como una necesidad de leer esa hibridez de nuestra propia familia, ¿no? Por ejemplo, el caso de ese personaje Pancha, que es una del pueblo chingón, bueno, esa abuela que no es en representación de la abuela, no es sangre, sino que la vez era la adoptiva, entonces como esta cuestión de cómo se hibridez genera familia, genera política, genera tensiones, ¿no? Cómo está en la historia literaria y a la vez en la historia del país, ¿no? Eh, el título, Cruza, ¿fue un título que pensaste desde el primer momento? ¿Fue un título que salió durante el proceso de la escritura? ¿Un título que surgió al final? Bueno, es un título que está bastante desde el inicio. No sé si desde el comienzo, porque al principio no sabía que estaba escribiendo. De hecho, bueno, eso fue un proceso bastante de mucha libertad en torno a los géneros, ¿no? De escribir y no poder parar de escribir y no saber bien para dónde va eso. Y cuando empecé a escribir, me fue apareciendo de lo híbrido, de las muras, ¿no? De la como una larín totalmente híbrido. Entonces me pensaba que el texto que le pasa a la protagonista tiene que ver con eso, ¿no? Con ese paisaje. Entonces bueno, era el nombre de la novela. En una entrevista que te hicieron allá hace unos meses, leía y decías que lo extrañabas al texto. Sí. ¿De dónde te surge ese sentimiento de extrañar al texto? Bueno, me viene de que fue un momento de mucha
eso, de gran conexión con la escritura, de que había algo de que me divertí mucho, aunque el texto tiene sus momentos dolorosos, ¿no? Es como me divertí mucho escribiéndolo, esto de estar asociando, y algo de que podía seguir escribiendo eso para siempre. Hasta que en un momento, bueno, ¿no? Como cae por su propio peso y de repente, bueno, hay que ponerse a corregir y hay que atar esos nudos que una fue desplegando en la trama. Y bueno, me ocurrió eso, que cuando lo terminé de escribir extrañaba esa conexión casi, no sé, oracular, como con el lenguaje, como con ese proceso de escritura de la novela, y lo extrañé por eso, porque primero porque me modificó, ¿no? La escritura, me llevó a un lugar que no esperaba, yo nunca pensé que iba a escribir una novela, eh, y porque además fue eso, como de mucha síntesis en el sentido de asociar, de unir sentidos que estaban dispersos en mi vida, ¿no? Y como que el libro me generó cierta reunión. Mirá vos. Es la primera vez que escucho que alguien extraña un libro a poco de haberlo publicado. Es muy, muy loco. Claro, lo que pasa es que fueron muchos momentos, ¿no? De la escritura, porque por un lado está esto de que quizás me estoy refiriendo a ese primer momento, ¿no? A ese Claro. primer germen, cuando está surgiendo, cuando uno no sabe para dónde va, que creo que es lo más lindo de escribir, ¿no? Después sí, yo estuve 4 años escribiendo ese texto, corrigiéndolo, después todo el proceso de edición con la editorial, con Concreto. Entonces, bueno, quizás me refiero a ese momento, a esa como ese germen de la novela. Tal cual. Te saco un poquito de cruza y bueno, sos una escritora muy, muy joven. ¿Cómo ves hoy el escenario literario de nuestro país? ¿Cómo desde tu mirada, desde la juventud, digamos? Bueno, me parece que es un momento de mucha complejidad, ¿no? A nivel nacional, están pasando cosas muy graves, pero creo que Argentina tiene una gran puesta a la edición independiente, que es algo que no pasa en todos los países. Y eso genera como un ámbito, una resistencia cultural muy importante. Eh, Me parece que está ocurriendo algo muy bueno desde hace muchos años en relación a las mujeres, ¿no? Como algo de que antes parecía que era como alguien raro, que no sé, se las estudiaba así, ¿no? Como fenómenos, y de repente hay como toda una disputa en relación a eso, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Eh, a la vez, bueno, eso me parece que es un momento complicado para las editoriales, para editar, para el cual eso, que haya menos dinero, que haya menos recursos, genera un empobrecimiento, no sé, en todos los ámbitos, ¿no? Y Ajá, que entonces se privilegien determinadas voces porque son las que funcionan, porque son las que les conviene el mercado, porque son las que... Bueno, creo que eso puede ser algo como complejo, pero bueno, al mismo tiempo creo que sigue eso, que hay muchas voces emergentes interesantes, que hay como muchos espacios para la escritura, veo que hay muchos talleres, que hay muchas carreras en relación a la escritura, cosa que hace un par de años no había, entonces como cierta preocupación respecto de la literatura, que bueno, es muy bueno que eso ocurra a pesar de todas las inclemencias. tal cual. Veo atrás tuyo una biblioteca. Sí. Eh, Contame algunas recomendaciones de libros que nos puedas hacer, que tengas ahí a mano. Bueno, mira, yo elegí algunos textos con los que estuve pensando mucho en los últimos años, diría. A El ver. primero, Los Grandes Galgos, no sé si se ve, de Sara Gallardo, que es la novela más larga de Sara Gallardo. Podría haber elegido Isejuá, que es una novela como más conocida, súper experimental, pero elegí Los Galgos porque, bueno, es una novela que tiene que ver con la decadencia de la aristocracia argentina, vamos a decir. Hay un protagonista, Julián, que tiene mucha plata y viene de una familia aristocrática, como esos fundadores, entre comillas, del país, Ajá. y bueno, y tiene un montón de plata, un montón de tierra, y sin embargo le va mal en su vida, sobre todo porque vive a expensas de su deseo, porque es alguien eh, que prefiere, como cuando empieza a dejar de lado el vínculo que tiene con, bueno, con una mujer, que
cuando empieza a vincularse en términos más productivos con la tierra que hereda. Él es como que quiere tener un campo porque le gusta, porque le gustan los caballos, porque le gusta el vínculo con las plantas, porque tiene dos galgos que, bueno, son dos personajes hermosos de la novela. Y es más eso lo que quiere hacer de su vida. Bueno, cuando empieza a desoír ese deseo que es más simple, que es más llano, bueno, le empieza a ir muy mal. Y es una novela muy triste, ¿no? Que creo que me enseñó eso, ¿no? Como a ver eso que uno quiere hacer por más pequeño, nimio, improductivo que sea. Perfecto. Además es una novela fabulosa. Te voy a pedir que me esperes un segundo. Sí, Un dale, segundo. tranquila. Sí. Perdón. No, dale, tranquila. Bueno, ya tengo anotado entonces Los Galgos de Sara Gallardo. Ahí nos contaba Camila que es su novela más extensa. Así que la vamos a ir anotando para la sección del Te Recomiendo todos estos libros. Recuerden los que nos Estoy de vuelta. los que nos está recomendando Camila van a formar parte de la sección Te Recomiendo en nuestro Instagram. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Bueno, después se encuentran en una línea así también vinculada con escrituras que le hacen mucho lugar al territorio. Elegí Nadie Nada Nunca de Juan José Saer, que bueno, es un policial que ocurre en Rincón y en varias zonas de Santa Fe, que me gusta muchísimo porque es una lectura que como que te modifica la experiencia del tiempo, se vuelve a narrar muchas veces lo mismo, como con variaciones y desde diferentes perspectivas. Es una novela en la que aparecen caballos y bueno, hay una correlación ahí con la dictadura que me parece muy interesante, y es una novela bellísima, súper sensual, muy detenida en el tiempo, ¿no? Esto del calor, las escenas del calor, los cuerpos, el río, las comidas, no sé, el vino con hielo y el palame. Bueno, Sí. es una novela preciosa que a mí me cambió eso, la experiencia del tiempo, ¿no? Uno entra acá y parece que está 2 horas leyendo y por ahí pasa un ratito. Tal cual. Eso me parece Ya maravilloso. es un de Saer, ya es un clásico ese, te podría Sí, decir tal cual. tranquilamente. Vamos con otra. Tal cual. Bueno, después traje una novela más contemporánea que se llama Clara y Confusa, de una autora chilena, Cintia Rinsky, que es una novela muy delirante que me divirtió muchísimo, eh, sobre un plomero que se mete en un gremio, vive en un pueblo aparentemente en la llanura, no se sabe bien en dónde, que bueno, se mete en el gremio de los plomeros y quiere descubrir casos de corrupción y en el medio se enamora de un artista visual. Bueno, es una trama que te va llevando así acá para allá y no sabes bien dónde va a terminar. Es muy divertida, así que bueno, la traje por eso, porque es una lectura eso, muy, muy, muy divertida. Repetime la escritora. Cintia Rinsky, chilena. Ok. Sí. Vive en Argentina igual ella. Perfecto. ¿Qué más? Y el último que traje es Elogio del Riesgo, un ensayo de la psicoanalista Anne Formantel, una francesa que falleció hace algunos años. Bueno, es un ensayo hermoso sobre el riesgo, sobre correr riesgos, que me cambió así modo de ver la vida, vamos a decir. Está muy bien escrito, la edición es hermosa, de una editorial argentina que se llama Nocturna, que tiene todos los títulos de ella acá en Argentina. Y bueno, ella escribe muy bien, si bien es analista, no vamos a decir que es únicamente sobre psicoanálisis, lo cual me parece una victoria. Y eso, sobre todo escribe muy, muy hermoso, muy conmovedor el texto. Camila, un placer. Me encantó, me encantaron las recomendaciones, ya las anoté y me gustó la última, Elogio del Riesgo. Me gustó el título, debe ser un lindo ensayo. Muchísimas gracias por tu disposición, un placer la verdad y bueno, que sigan los éxitos con Cruza. Muchas gracias por el espacio. Y cuando andes por la zona, sé que sos de por acá cerca, bueno, acá estamos. Perfecto. Pero no vivo ahí. No, ok. Bueno, muchas gracias, Bueno, adiós, muchas Adiós, gracias. un placer. Chau. Adiós. Ahí estábamos con Camila Vázquez, escritora de Cruza, su primera novela, editada por Editorial Concreto. Vamos a la pausa y entramos en el último bloque del abanico.
Cuarto y último bloque del abanico. Muchas gracias a Camila por la entrevista. Y muchas gracias también a Angelita Intelizano, que siempre está firme escuchando el abanico. Nos manda saludos. Muy interesante la entrevista con Nora, nos dice. Y respecto a la entrevista con Camila, una grande siendo joven. Es verdad. Así que bueno, muchas gracias Angelita por estar siempre. Les recuerdo el celu para mensajes 2664 74 70 73. Antes que vayamos a la sección del feed de las letras, les quiero mandar un saludo a toda la biblioteca de la FINUR de Santa Rosa, que cumplieron 111 años, casi nada, mira vos. Me parece muy bien, una biblioteca de pueblo que está firme con todo lo relacionado con el arte, no solo con la literatura. Así que al espacio cultural y social, como ellos les gusta mencionarlo, les mandamos un saludo. Biblioteca Popular La FINUR. Ahora sí, entramos en el espacio del feed de las letras, donde recorremos distintos videos de Instagram y tomamos algunas perlitas, algunos detalles, como siempre, que nos hacen pensar, reaccionar, reflexionar. Vamos con el primero. El escritor Mauricio Cartum nos dice: hay que amargarse con la posibilidad de escribir porquerías en base a los talleres que él mismo dicta y los que tiene que ver un poco con lo que hablamos con Nora hoy un poquito más temprano. Hay que amigarse con la posibilidad de escribir porquerías. A ver qué nos dice. Nosotros estamos acostumbrados a una especie de curioso rendimiento capitalista en el que todo lo que se hace tiene que estar bien y hecho en la menor cantidad de tiempo, porque si no, no te da la ecuación entre la inversión de tiempo, esfuerzo y la plata que se recibe. En el arte esa ecuación es idiota. Nosotros trabajamos de una manera totalmente distinta, trabajamos atravesando el error, a veces aceptando la hipótesis de esto que estoy escribiendo, no sé si va a quedar, pero en todo caso me va a servir para corroborar de que no es por este camino. Y hay que amigarse con la posibilidad. Perfecto, ahí nos decía Mauricio. Es verdad, uno cuando va, lo hablamos también con Nora anteriormente, uno cuando va a escribir o a pintar o a incluso escribir una canción, busca que sea perfectita y la verdad que no somos así, somos bien caóticos. Vamos con el segundo video de Rosa Montero, que nos cuenta qué es lo que descubrió en la infancia al leer un cuento de Oscar Wilde. Adelante. Que era uno de los cuentos que Oscar Wilde escribió para sus hijos. Y lo recuerdo perfectamente porque cuando lo leí comprendí que la muerte existía. Fue mi momento de encuentro con la idea de la muerte, que suele suceder en torno a esa edad, a los 5 años. En torno a los 5 años los niños descubren la muerte, ¿no? Entonces, me recuerdo que estaba leyendo ese libro y que entonces comprendí que la muerte no era estar ni en otra habitación, ni en casa de la abuela, sino que era no estar, que era una nada, ¿no? Y a partir de entonces, pues es que verdaderamente empiezas a convivir con una negrura, ¿no?, en la vida, ¿no? Y luego, muchos años después, hace 20 años o así, volví a leer el cuento y es horroroso de malo y de cursi. Pero cursi hasta decir, basta, espantoso, ¿no? Pero claro, comprendo perfectamente que entendiera la muerte porque el gigante se muere al final del cuento. Entonces, fijaos qué maravilla es la literatura, que nos permite poner palabras a aquello que nos supera y que es como la oscuridad que hay en nuestro interior, y de ahí emerge, gracias a la literatura, emerge el sentido de la vida, ¿no? Gigante egoísta. Excelente la reflexión de la escritora española Rosa Montero. ¿Cuántas veces uno se ha encontrado leyendo un texto, una obra, con esos mensajes existencialistas, tanto de la muerte, el amor, la vida, como hablábamos anteriormente? Vamos con el siguiente video, en este caso el escritor Higinio Marín, español también, a través de un breve verso de un poema de Pedro Salinas. Es muy lindo el pensamiento que nos presenta. Pedro Salinas nos dice que
cuando ofrecemos algo de verdad, cuando estamos regalándole algo a alguien, nosotros también somos parte de ese regalo. Escuchémoslo. Poesía de Salinas, muy breve pero muy clara. Dice: ¿cómo me gustaría ser lo que te doy y no el que te lo da? En realidad, en todo ofrecimiento estamos nosotros. Hegel define así el espíritu. Dice que es espíritu aquel que puede ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación. O sea, el que puede dar, y el contenido del dar es el que da. Hermoso pensamiento, hermoso verso de Pedro Salinas. Cuando ofrecemos a alguien de verdad, justamente que lo estamos haciendo realmente de verdad, sinceramente, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos como personas. Vamos al último video. En este caso se cruza la música y la literatura. Willy Piancioli, el tecladista de Los Tipitos, nos cuenta cómo surgió el texto, la letra de Campanas en la Noche. Sí. Viste, algo abre en ese estribillo y que encima después se rompe como el ciclo que uno estaría esperando y se vuelve a repetir desde un lugar que también, bueno, y que aparte dice que vuelva, que ya vuelva. Sí, tiene muchos costados esa canción, porque fue todo como un ejercicio compositivo. En realidad, lo primero que apareció fue el jueguito, que en la guitarra te... Claro. No, pará, que mira, que antes hablamos de Walrus también, ¿viste? Es verdad. Es verdad. Medio siempre satánico, un poco. Exacto, claro. Genera esa cosa medio... Es buenísimo. Sí, ¿Dónde sí. está? Porque está en otro lugar igual, ubicado Sí, en está relación al bajo. Claro. ¿Y eso cómo vino? ¿Eso te vino a vos? Eso como vino en la guitarra, guitarra? así, tocando en casa. Me acuerdo, en mi mesa de madera, vivía solo. Y cuando necesité letra, dije, ya una letra. Fue como que me sorprendió la canción, la música. Y estaba leyendo un libro de Abelardo Castillo, Mirá. que se llama Ser Escritor, que es un libro en donde da como algunos tips. Primero cuenta como su historia como escritor, ¿viste? Cómo empezó a escribir, los profes que tuvo, los escritores admirados que conoció, entre ellos Jorge Luis Borges. Y ahí viene todo esto. Propone un ejercicio que reescribas una historia que ya conozcas. O sea, yo qué sé, X cuento, ya conoces el argumento, ya tenés todos los datos, como escribila con lo que te acordás. Hice eso con El Cuervo, de Poe. Ah, mirá. De ahí viene la historia de Campanas en la Noche. Claro, claro. Que es un tipo que pierde a su amada, ¿no? Y tiene todo un delirio, una noche que escucha unos ruidos y siente que es ella que viene, Leonor, que viene del más allá a buscarlo. Y el No existe el olvido es de Borges. Solo una cosa Solo no una hay, cosa es el olvido. no hay es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Excelente. Piel de pollo. ¿Te cuento una historia? Hice una canción de ese No. poema. Y Kodama me dio 500... Ahí estábamos. Cuando se mezcla la escritura, la literatura, bueno, surgen canciones justamente como esta. Hasta acá llegamos. Un datito más que les cuento. El próximo sábado, recuerden, sábado 30, en la casa de Tedumay hacemos nuestra clase mensual de Chikung. Cualquiera puede acercarse. Esta
terapia milenaria que la verdad nos trae muchos beneficios. Hemos formado un grupo muy lindo de gente que se acerca a hacer esta actividad, así que los espero este sábado 30 a las 11 de la mañana. Pueden pedir info a través de nuestro Instagram, Dumay Casa de Té y Alfajores, sino al celu 3489 45 14 10. Y ahí mismo los anotamos, así que los invitamos a pasar una mañana linda haciendo ejercicios que la verdad hacen muy bien en estos días que andamos muy a las corridas por todos lados. Bueno, parar un poquito siempre hace bien. Juanjo, Mariela y Claudia, ¿no? Dije bien los nombres. Muchas gracias por la operación, por acompañarme. Recuerden leer antes de dormirse una página, 2 páginas, un libro entero, siempre hace bien. Nos transporta a mundos en los que por ahí nos pueden llevar un ratito a la infancia, a la adolescencia. Y por qué no descubrir cosas nuestras, cosas interiores, cosas muy profundas. Así que los invito a que lean de cualquier libro, no hay ningún problema. Una página todos los días que nos hace bien y no nos hace mal, no nos pide nada un libro. Nos vamos con Campanas en la Noche, Los Tipitos. Justamente esta canción, el video lo hicieron en la librería Jenny, el Ateneo, así que es muy lindo lugar como para escuchar este tema rodeado de libros. Nos vemos la próxima. Adiós.